Sospechoso con identikit, el asesino de Fernando Frankovich. Acordate que ayer te mostrábamos los últimos minutos de vida de este joven camionero, este laburante asesinado en Concepción del Bermejo, que lo último que hace es poder ingresar a esta estación de servicio frente a la mirada de todos, de los clientes, del playero, de otros colegas que venían atrás de él y no entendían la maniobra. Este joven ya estaba herido con 4 balazos. Moribundo, ingresa de esta manera, logra estacionar, hablar un poco de lo que le había pasado. Me atacaron, y posteriormente va a encontrar la muerte, Javier. Es la muerte en vivo otra vez, relacionada supuestamente con un ataque narco, que ahora vamos a hablar porque aparentemente se equivocaron de vehículo, se equivocaron de camión. Y de víctima. Exacto. Además también. Bueno, en realidad, este es el identikit. Esto es lo que ha difundido el Ministerio de Seguridad de la provincia del Chaco. Allí lo ven ustedes, con alguna característica particular, de tez trigueña, de poco más de alrededor de 1,70 m la persona. Esto es a propósito del relato, no solamente de lo poco que pudo decir la víctima sino antes de morir, sino también algunos automovilistas y camioneros que vieron ese accionar, pero que no pudieron evitarlo. A ver, hay dos versiones. Una es una cuestión vinculada al narcotráfico, o una derivación del narcotráfico también, y otra es la de piratas del asfalto. Sí. ¿Sí? Ladrones, en realidad también, no solamente de mercadería. Pues saben ustedes que, a ver, los piratas del asfalto no solamente roban mercadería, sino que también pueden robar recaudación, Claro, de mercadería transportada. Bueno, Entonces, sí, lo que buscaban era un camión sojero, en lo que creen, de Misiones, sí, y que equivocaron el camión, que era muy parecido, y que el chofer, en este caso, Fernando Frankovich, se resistió al robo del mismo. Exacto. Con un dato no menor, Javier, se supone que este camión sojero habría hecho una compraventa en negro y que tenía un fuerte dinero en efectivo. Sí. Por eso estos delincuentes, que entiendo le dispararon no desde otro camión, sino de una Ford Ranger, de una camioneta. Sí, se viajaban en una Ford Ranger blanca. Claro. Uno de ellos se trepó al estribo, ayer lo contábamos. Desde el estribo, como no abría la puerta y no frenaba el movimiento del camión, le dispararon desde afuera hacia adentro. Exactamente. ¿Sí? El Scania de este pibe, yo repito, ¿no? Es un pibe laburante, familia de laburante, de Frankovich, que tienen 3 o 4 camiones, ahí lo tenés. Este pibe es el que fue asesinado, a quien le dispararon sin piedad. Venía con su Scania con el acoplado vacío, porque en realidad, aparentemente la mercadería que él había dejado era harina. Y tenía una recaudación de 250.000, 300.000 pesos. Poca plata para un robo de estas características. Exacto, para un ataque, ¿no? De estas características como vos decís. Sin embargo, ante la equivocación, por supuesto los narcos o los piratas del asfalto no lo sabían, se cuelgan del camión, como en las películas, ¿no? Pero no lo perdonan. No se sabe todavía si Fernando, a sabiendas de lo que significa hoy los recorridos largos y los ataques de delincuentes, dispara desde adentro, pero Guille, le pegan 4 disparos cuando ve que se pudo haber resistido. hoy clarificando un poco más la investigación, lo que creen los investigadores es que el cargador que encontraron dentro de la cabina del conductor del camión era del delincuente, que en un forcejeo se le desprendió justamente de ese lugar. A ver, Antonio es el enfermero que atendió a Fernando en los últimos minutos de vida. Antonio, buen día. Debe haber sido desesperante la situación, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, igualmente, Antonio, ¿nos puede contar cómo llega a encontrarse con el cuerpo casi moribundo de Fernando? ¿Cómo fueron esos minutos? Yo decía que deben haber sido realmente desesperantes y estremecedores. Sí, la verdad que sí. Nosotros estuvimos en la guardia del hospital local de Bermejo y se recibe una llamada de la policía local que se traslade urgente la ambulancia hacia al lugar del hecho. Entonces lo que atinamos en hacer, urgente, realizamos el trabajo y nos fuimos en la ambulancia. Cuando llegamos al lugar del hecho, el señor estaba tirado en el piso. ¿Con vida todavía? ¿Cómo? ¿Con vida? Estaba con vida, sí, estaba con vida. Pero era impresionante la sangre que se ha derramado dentro del camión, lo que se vio así a simple vista. Bueno, es decir, nosotros fuimos directamente al lugar del hecho, que estaba ahí a metros nomás de la puerta del conductor, pero en el piso.
Claro. Lo que atinamos en hacer fue levantarlo rápidamente a la ambulancia, lo llevamos al hospital local para compensarlo medianamente y de ahí se hizo la derivación a Roque Sáenz Peña, que es el hospital cabecera nuestro, el hospital donde se trasladan los pacientes con otros diagnósticos, ¿no es cierto?, donde hay más profesionales. Claro, claro. Que eso queda a 60 kilómetros más o menos de Concepción del Bermejo a Roque Sáenz Peña. Antonio, ante las heridas y el cuadro impresionante que se encontraron ustedes de este chico con 4 disparos, ¿ustedes pensaban que todavía había una posibilidad de que sobreviviera? Y la verdad que sí, yo trabajé mucho con él, incluso yo me fui en la ambulancia con él. Estaba bastante jodida la situación en cuanto a salud me refiero. Y en la ambulancia sí, aparentemente se compensó porque le hicimos el tratamiento que necesita un paciente cuando está desangrando, ¿no? ¿Qué heridas tenía, Antonio? Entonces, ¿Dónde tenía ¿cómo? las heridas? ¿Dónde tenía las heridas de bala? Y las heridas visibles era aparentemente que se notaba mucho, que nosotros trabajamos sobre las heridas, eran la pierna derecha, no sé cuántos orificios, 3 o 4. No sé si eran de entrada o de salida, pero bueno, nosotros tampoco perdemos tiempo en eso. Si lo que atinamos en hacer es cohibir o tratar de parar el sangrado si es que se puede. Entonces lo que más visible eran los balazos en la pierna. Y bueno, de ahí lo alzamos en la ambulancia nuevamente y nos fuimos al hospital cabecera, que es de Roque Sáenz Peña, y bueno, aparentemente se compensó. Le digo, desde Concepción del Bermejo hacia Roque Sáenz Peña hay 60 kilómetros, que son 40, 45 minutos, depende de la congestión en la ruta, ¿no? Sí. Y bueno, llegó, este muchacho llegó con vida, y bueno, ahí se trabajó, se le llamó a los especialistas, y bueno, ahí ya lo dejamos y nos desentendimos. Antonio, ¿todo esto inconsciente o en algún momento Fernando recobró la conciencia y pudo hablar algo con ustedes? En realidad yo no le pregunté, es decir, yo le quise preguntar el nombre y el apellido en 2 o 3 veces, después no insistí más porque él me pedía que le auxilie con el oxígeno y en realidad él iba con el oxígeno, con la máscara, entonces no le quería sacar la máscara para que él no sufra más de compensación, porque si yo le empiezo a hablar y le quito la cámara, claro, se me va a complicar el caso. Entonces directamente no le preguntaba, sino que solamente yo nomás le hablaba que se quede tranquilo y darle la tranquilidad a él que se iba conmigo, que no le iba a pasar nada. Pobrecito, pobrecito. Tremendo. Sí, Javier. Él llegó, a ver, más allá de lo que está contando, a ver si se acuerda, ¿él llegó a decir algo más, además de pedir oxígeno? No, eso nomás él pedía que no podía respirar, él me decía que no podía respirar, entonces mis palabras de contención era decirle, quédate tranquilo, que yo estoy con vos, yo te estoy poniendo oxígeno, estás con suero, está todo bien controlado, así que quédate tranquilo, era lo que yo le decía. Y no le quería preguntar más por no complicar la situación. ¿Ha ocurrido alguna vez esto en el corto o mediano plazo, digamos, ataques a camioneros? No sé si de estas características, pero de otras también. Sí, de otra característica también, sí. Conozco varios accidentes, sí, ocurren esas pero, cosas. Pero una cosa es un siniestro de tránsito, estoy diciendo un ataque, un intento de robo y eso. No. Uh-huh. No, por lo menos yo no, es decir, tuve experiencia, pero por otro motivo y por otros lugares, no acá en mi pueblo. Sí. Ahí, esto dicen, a ver, las imágenes, ahí estamos viendo justamente el momento que están atendiéndolo en la camilla ahí junto al camión. Hemos preservado la imagen porque realmente es tremendo lo que cuenta el señor exactamente, él perdió muchísima sangre. Sí. Lo que cuentan es que el ataque fue a pocos kilómetros de ahí del lugar donde él termina en la estación de servicio, ¿no? Sí, es la ruta 16 que arranca en la capital de nuestra provincia, que es Resistencia, y la ruta 16 es la que va a Salta. Uh-huh. Nosotros estamos más o menos a 250, 300 kilómetros de capital, que es Resistencia, y bueno, Bermejo está en esa a 250 kilómetros de capital. Y el accidente fue, sí, acá cerca, 7 kilómetros más o menos, que es una balanza pública, me parece, y más o menos ahí aparentemente cuentan que ahí fue el hecho, y ahí se dirigió 7 kilómetros más o menos hasta la estación de servicio. Antonio, me preguntaba, en virtud de lo que usted habla de las heridas que tenía,
puede ser que el impacto mortal sobre el que él no resistió, más allá del oxígeno que le dieron, haya sido en la arteria femoral, que el sangrado de esa arteria puede provocar la muerte, porque usted habla de muchos disparos en la pierna, ¿no? Sí, aparentemente lo que yo vi y a mi conocimiento, que es una arteria de mayor calibre que corren justamente la arteria poplitea y la femoral. Claro. Y aparentemente fueron traumatismos en esas dos arterias porque era demasiado sangrado. Claro. Pero ya le digo, estamos trabajando en el hecho, no podemos detenerlo en esas cosas, tratamos de salvar la vida al paciente y llevarlo hasta otro lugar donde están los especialistas, ¿no? No, seguro. Ahora hay una identikit, no sé si usted está viendo la televisión, sobre uno de... Bueno, esta persona, ¿no? Dicen que, por supuesto, no es el primer golpe, sino que es un pirata del asfalto relacionado con el narco. Digo, ¿alguna vez le describieron a alguien así, peligroso, que anda cerca del lugar donde ustedes trabajan? ¿Qué se habla en el lugar donde usted vive, donde usted labura todos los días? Lo que pasa que después de este hecho, salen los chismes de la calle, que yo vi, que yo no vi, que me contaron, y es decir, todo chisme de la calle, pero nada certero, que se da justamente ahora, después de este accidente, pero son, le digo así, chismes callejeros, hermano, no es fidedigno lo que uno, y tampoco va a tomar como fidedigno, ¿no? Porque justamente ahora ocurre esto. Pero de todo lo que se dice, a ver, Antonio, otros casos. Porque muchas veces en un pueblo, en una comunidad, algunas cosas se saben y otras pueden ser fidedignas o no. ¿Qué es lo que se dice en este caso en particular que termina con la muerte de este pibe, de este camionero? No, en realidad yo no le podría decir, por eso justamente le digo, que ahora salen a resaltar y otros pobladores de acá dicen que vivieron, pero yo tampoco me guío de eso, entonces no le puedo decir si es cierto o es mentira, ¿me entiendes? Es una ruta que algunos dicen, como en tantas otras, ¿no? Que los camioneros a veces son atacados para tratar de robarle o la mercadería o el dinero que llevan. Este sería uno de esos casos. ¿Usted ha escuchado relatos de camioneros de esto en cuanto a que en algunos lugares están en peligro? No, de camioneros no, porque yo tengo muchos amigos camioneros que jamás sufrieron eso. Pero ya le digo, le repito nuevamente, que ahora vecinos de acá de la localidad empiezan que ocurrió esto y que ocurrió lo otro similar a esto, pero yo no me guío de eso. Claro. Antonio, usted fue como el primer paso en el intento de salvar una vida donde lamentablemente esto no ocurrió. Nosotros vamos a compartir unas imágenes que tienen que ver con el cortejo fúnebre. Allí lo tienen. Es una caravana de familiares, de amigos, de colegas de diferentes puntos del país. Atención, porque Fernando era muy querido. Fernando Francovich, este camionero que fue asesinado allí en Concepción del Bermejo, cuyo cuerpo llega a su ciudad natal allí en Villa Ocampo. Ahí está con su perrito. Dicen que era un pibe muy dado, muy solidario y muy laburante, de ir y venir con su camión, de querer crecer en la vida, como tantos. Escuchen esta caravana además, cómo suenan son bocinas de bronca, así le llamamos nosotros. Y otros camiones también, ¿no? Sí. Todo un símbolo de su laburo. Bueno, hijo de camionero. Claro. Además también, ¿no? Una tradición familiar que muchas veces se continúa en este tipo de profesión, ¿no? A ver, lo que quería preguntarle, ¿usted tomó contacto con alguno de los familiares cuando se conoció el hecho? Porque la familia es de Santa Fe. Sí, exactamente. Yo fui el primero que tuve contacto con el papá y después tuve contacto con la madre. Ajá. Sí, estuvimos en permanente contacto hasta que yo dejé el hospital 4 de junio, que es de Roque Sáenz Peña, donde él queda. Sí. Cuando nosotros llegamos a destino, a nuestro hospital de Concepción del Bermejo, me entero que el hombre falleció. Ellos ya sabían, Antonio, los padres ya sabían que se podían encontrar con lo peor o tenían una esperanza. Y lo que pasa es que siempre vamos con toda la esperanza nosotros, el 100%, siempre somos optimistas, nunca, es decir, yo de mi parte jamás se me pasó en la cabeza eso que podía llegar a esto, ¿no? Porque una herida semejante a esta te lleva a pensar cualquier cosa, pero no. Claro. Yo soy muy optimista y bueno, traté de hacer todo lo posible, pero pasó esta desgracia, ¿no? Qué difícil debe ser enfrentar, ¿no?, a los padres de un pibe. Creo que tenía 36 años.
¿no? 32 años. 32 años. ¿Cómo fue ese momento? Porque ustedes también quedan en el medio de una situación, en el contexto del laburo que hacen y que salvan vidas, cuando no se puede hacer nada, ustedes lo deben padecer también, ¿no? Como debe haber sido este caso. Y en realidad sí, en realidad es bastante jodido, bueno, pero tampoco vamos a llevar todo esto, lo que ocurre y cargarnos por encima nuestro, ¿no? Tratamos de zafar y bueno, seguir viviendo y seguir haciendo nuestro trabajo, lo que nos corresponde, ¿no? Pero sí es lamentable y duele un poco, y la verdad que la caravana esta que está haciendo, llevándolo al funeral del amigo, es muy emotivo, te conmueve demasiado, me conmueve demasiado, y bueno, me van a disculpar por ahí que si empiezo a titubear en la voz, pero pero está claro que esto puede pasar porque, a ver, su trabajo como el nuestro, uno intenta curtirse, pero somos personas, y nos conmovemos, y lo charlamos y lo llevamos a casa y tratamos de que esto tampoco nos arruine el día, pero no podemos evitar padecerlo, ¿no? Haciendo quizá un paralelo entre lo que ustedes hacen y lo que nosotros hacemos. Ustedes van a intentar salvar la vida, nosotros mostramos y revistamos todos los días este tipo de casos. Y cuando tienen un final como este, luctuoso, de muerte, la verdad que nos duele y mucho, porque uno se pone en el lugar. Y porque ustedes están hoy enfrentando no solamente accidentes de tránsito, sino cuestiones que tienen que ver con el narco y con la piratería del asfalto. ¿No es cierto, Antonio? Pero Sí, la verdad que en realidad es bastante embromada la situación. Tampoco uno, es decir, dentro de su trabajo y el mío, yo no estoy por llevar mis problemas de la casa al hospital, ni tampoco del hospital a la casa. Pero somos humanos, y por ahí que no le podemos demostrar a nuestra familia lo que nosotros estamos pasando dentro del servicio, ni tampoco arruinar la salud de ellos, porque al verme preocupado a mí, yo creo que también mi familia y la comunidad se va a empezar a preocupar si yo empiezo a tener otro carácter, ¿no? Entonces hay que continuar trabajando y seguir alentando a toda esta gente para tratar de sobrellevar todos estos casos así ocurridos.